Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Y no nomás cómo es aceptado que es una medida, sino en dónde es mejor aceptado, ¿no? Que hay estados que lo quieren mucho y estados donde no lo quieren. ¿Qué temas? Por ejemplo, yo te diría que temas a destacar, además de que es su peor mes en aprobación, junio, fue su peor mes en aprobación, lo cual es entendible con la caída de la economía. O sea, la gente encerrada, es lógico que haya sido el peor mes, pero también que es el mes donde se percibe que la gente está más dividida, más polarizada. Cuando le pregunto a la gente, ¿ha sido capaz López Obrador de unir a México, de unirlo? 72 dice que no. Y luego, ¿cómo se lleva con los empresarios? 67 dice que se lleva mal. Es decir, el ciudadano percibe una polarización, percibe que se alejó de los empresarios, y hay estados, por ejemplo, yo te diría que estados como Tabasco lo adora. O sea, nada que decir de ese tipo de estados. Pero además, el sureste en general, estados como Tabasco, como Tlaxcala, Quintana Roo, Guerrero y Chiapas, altísima su aprobación, y en cambio en el Bajío, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, muy baja su aprobación. Entonces, el país sí ya no está, digamos que no es el momento de 18, en donde arrasó en 31 de los 32 estados, en todos los estratos económicos, no. Ahorita ya ha generado, digamos, que algún castigo en algunos grupos. Exactamente, Roy. En términos generales, ha decaído la aceptación del presidente, vamos a decirlo, su popularidad. Llegó a tener niveles increíbles después de haber ganado la elección y al haber iniciado su gobierno. Durante sus primeros meses de gobierno llegó a tener hasta 80 y tantos puntos de aceptación, y ahora estamos viendo que tú lo pones sobre unos 50 y tantos puntos, 47 puntos. Mira, pongámoslo así, cuando empezó no tenía por qué estar mal evaluado, ¿no? Y decíamos que estaba una evaluación nivel Dios, ¿no? Pues no tenía negativos, ¿no? Era el cambio, sacó a los corruptos, sacó a los que eran malos para gobernar, soberbios, sacó a todo lo malo, iba a prometer un cambio, la esperanza era impresionante. Tuvo discursos de unidad, hace 2 años su discurso en la noche fue impresionante de unidad, igual que el del 1 de diciembre, es decir, y llegó a hacer unas medidas simbólicas como lo de los pinos, viajar en avión, que le gustaron mucho a la gente, ¿no? Entonces era nivel Dios. Después tiene un desgaste natural, cualquier presidente tiene desgaste, un desgaste natural porque las expectativas no se cumplen, la expectativa no creció, la inseguridad no bajó, o sea, y empieza a haber desgastes. Las palabras no bastan, en campaña bastan palabras, pero cuando eres gobierno tienes que dar resultados, y esos resultados todavía no se dan, así que el desgaste es natural, y en el mundo entero, a todos los partidos y a todos los gobiernos. Es muy raro un presidente que sube en funciones su popularidad. ¿Cuáles son los sectores de la población? Algo apuntabas hace un minuto. Sí. Los sectores de la población que no ven bien al presidente, es más, que lo ven bastante mal. ¿Y cuáles son los sectores que sí lo ven como cuando comenzó? Mira, ahí te va. Los que votaron por él, hay que ser específicos. Entre los que votaron por él conserva un gran prestigio y una gran base. 86% de los que votaron por él dicen apruebo lo que hace. Es decir, no ha decepcionado a sus votantes. Eso luego también está bien entre los profesores y entre los trabajadores informales. Ahí en esos está bien. Pero está muy mal, por ejemplo, todo aquel que se quedó desempleado, que son muchos desempleados, está en una aprobación de 38%. Los ya universitarios, esta clase alta que a lo mejor él se pelea con ellos, que está relacionado con el ingreso, gente que estudió universidad, bajo, 39%. Los empresarios solo lo aprueban en el 42% de los casos, y eso que incluye a los medianos, chiquitos, a todo tipo de empresarios. Entonces, estos grupos empresarios, desempleados, gente con universidad, lo apoyan mal. Pero el campesino lo aprueba bien, los jóvenes lo siguen aprobando bien, que los comerciantes en general, el empresario industrial muy mal y el empresario comerciante bien, ¿no? Como distinto tipo de empresario, pero en general, grupo que lo rechaza es todo aquel que pierde el empleo, voltea y le echa la culpa, ¿no? La culpa le echan al presidente por no haber cumplido sus promesas de campaña. ¿En cuáles rubros principalmente? Mencionabas la parte económica. La gente que se ha quedado sin empleo evidentemente está enojada.
También está toda la parte que tiene que ver con la inseguridad. ¿Cuáles son los rubros más señalados como pecados de la Cuarta Transformación? Inseguridad y economía. Cuando digo cómo está la economía, en este mes se disparó el que dijo que está mal la economía. Nunca había estado tan clara la respuesta de está mal la economía. Y la inseguridad, no, la inseguridad ha estado mal siempre. O sea, desde que llegó desde hace un año, cuando se le pregunta a la gente dice está peor la economía, 8 de cada 10 dice están mal la economía, la inseguridad. Esas dos son las variables que más se le castigan. O sea, cada vez que él polariza, él presenta ante la gente dos grupos, que hay unos buenos y unos malos. No importa cuántos haya del otro lado, pero si él siempre presenta unos buenos y unos malos, y de este lado estamos los buenos, ese tema le conviene. Siempre presentando del otro lado gente que sea poderosa. Ese es un tema electoral, y ese es muy bueno para hacerlo. Y además te desvía la atención de que la gente no vea la inseguridad, el asesinato, la balacera, el desempleo, el muerto del coronavirus. Cuando no ves los problemas por ver el tema político de discusión, él sale favorecido, ¿no? Y él es muy bueno para ese debate. En esa concepción maniquea que tanto entiende y tanto le gusta al presidente, ¿qué es lo bueno que la gente reconoce en el mandato presidencial? A ver, muy claramente, a él, eso como imagen de él, siempre se le ha visto honesto. No tiene ninguna mancha en su capítulo de honestidad. Esa es una parte. Y dos, ¿qué tanto ha trabajado para ayudar a los pobres? Ahí totalmente se le reconoce. Aún sus opositores dicen, no, ahí sí ha trabajado en el asunto de atender pobres. No le importa que crezca México, pero la atención de los pobres, esa sí la ha hecho. Entonces yo creo que su visión hacia los de abajo y su visión de él no es corrupto, esa la tiene como cuando era candidato, limpias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.